Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en el marco de este programa que hemos dado a llamar de Agricultura Consciente, organizado por Zamba, la línea de protección de fitosanitarios de Nidera. En esta ocasión vamos a retomar lo que es el módulo número 5. Recordamos, estos módulos están a cargo de la señora Ana Cristina Amador, ingeniera agrónoma, directora de la carrera de especialización sobre higiene y seguridad en el trabajo agrario de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, FAUBA, pero también voy a presentar, la tengo a mi lado, a Geraldine Bush, ingeniera agrónoma del Servicio Técnico de Zamba, para darles la bienvenida a todos ustedes y comenzar ahora sí con el módulo número 5. Geraldine, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a todos los oyentes en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos ya en la 5ª edición. Y bueno, damos comienzo a Ana en esta próxima hora. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a Geraldine, como siempre, como cada módulo aquí presente en Canal Agrositio. Y Ana, les introduzco nada más el tema. Ella va a hablar sobre reglamentos de higiene y seguridad para la actividad agraria. Y también otro tema muy interesante, protocolo certificable de buenas prácticas. Así que, Ana, la platea es tuya. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Buen día. Vamos, como bien nos decían, a tocar hoy un tema que en realidad naturalmente tiende a resultarnos poco atrayente, que es el marco legal que contiene o que de algún modo fija pautas para estas cuestiones que venimos hablando vinculadas al manejo seguro, sin riesgos, de los productos agroquímicos y fitosanitarios. Vamos a hablar también, porque de algún modo tienen un vínculo muy directo con la reglamentación en materia de higiene y seguridad para la actividad agraria, de algunos protocolos certificables de buenas prácticas que hoy se les está pidiendo a las empresas cumplir cuando las mismas quieren ocupar algún mercado que las exige. O sea, vamos a hablar entonces del Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agrícola y de algunos protocolos que tocan o que fijan o establecen condiciones de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, etcétera, en el sector de los agroalimentos. Bueno, nosotros en Argentina tenemos desde hace unos años, voy a ser muy breve en la profundización de este tema, pero me parece importante que ustedes vean en la filmina cuáles son las normas legales sobre las cuales vamos a hablar. Tenemos reglamentada, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de higiene y seguridad a través de una ley que ya tiene muchos años en la Argentina, que es la ley 19.587. Esta ley fue reglamentada en el año 79 por un decreto que se llamó Decreto Reglamentario número 351 del 79. Un decreto reglamentario que fue realmente diseñado visualizando que los ámbitos laborales eran los ámbitos laborales de la industria, poco ajustable en realidad al sector agropecuario. En el año 96, ustedes recordarán, en la Argentina hubo un cambio muy grande en todo lo que fue el sistema de riesgos del trabajo. Fue la época en la que se reglamenta, o mejor dicho, se crea, se promulga la ley 24557. Los números posiblemente a la mayoría de ustedes no les dicen nada, pero es cuando nace o se crea la figura jurídica de las aseguradoras de riesgos del trabajo, y se establece la obligatoriedad de que todos los empresarios tenían que tener a su personal asegurado mediante una aseguradora de riesgos del trabajo frente a los riesgos del trabajo que pudieran tener sus trabajadores. Las empresas del agro, igual que cualquier empresa donde hay gente que trabaja, tenían que cumplir con esta reglamentación, la ley 24557. Bueno, quienes son del sector empresario recordarán en su primera experiencia cuando contrataron una ART que las ART en ese momento categorizaban a las empresas en función del grado de cumplimiento de la legislación y se miraba cuáles eran los ítems de ese decreto 351 que cumplían o no cumplían en el sector. Y bueno, se dio la circunstancia de que las empresas del agro en el 100% no cumplían ese reglamento porque en realidad estaba diseñado para la industria y no para el campo. Bueno, a raíz de eso y con una gran movilización que hubo con todos los actores del sector, las entidades madres de la producción, con UATRE, que es la Unión de Trabajadores Rurales, y el Ministerio de Trabajo, en ese momento ya estaba la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Secretaría de Agricultura, se diseña el Decreto Reglamentario 617, que es el que es muy importante para el sector agropecuario, porque el Decreto Reglamentario 617 es el decreto que reglamenta la Ley de Higiene y Seguridad concretamente para las actividades de la agricultura.
¿Qué objetivos tiene la Ley de Riesgos del Trabajo? Bueno, importantísimo que ustedes sepan. Normalmente los empresarios dicen, bueno, a través de esta ley yo tengo una RT, a través de la RT estoy tranquila porque tengo todo mi personal asegurado frente a la situación de riesgos. Lo muy importante de esta nueva Ley de Riesgos del Trabajo es que pone el foco principal, la línea de acción principal en la prevención. O sea, más allá de resolver el problema cuando hubo un accidente o cuando hubo una enfermedad, lo que busca es ver cómo reducir la siniestralidad laboral. O sea, en qué medida en las empresas hay que hacer fuerza o hay que encarar medidas para resolver mejoras. O sea, hacer que las condiciones laborales sean más seguras, que las condiciones del trabajo estén mejor organizadas, que la tecnología que se maneja sea de bajo riesgo. Bueno, por supuesto, esta legislación también prevé la reparación de los daños, que ahí sí las ART juegan un rol muy importante, las prestaciones reparadoras, o sea, muchas veces las personas tienen un accidente atrás del cual hay que hacer una internación, una rehabilitación, etcétera, ellas lo prestan, y luego también esta legislación prevé promover la recalificación y la reinserción laboral. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a cuando una persona ha tenido, por un accidente o por una enfermedad, un problema por el cual ya no puede cumplir más su actividad laboral en el puesto de trabajo que tenía, se prevé una recalificación, una recapacitación para que pueda ser reinsertado laboralmente en alguna otra actividad o medio. Bueno, esto por supuesto es la temática que la estoy pasando muy a la ligera, es un tema muy importante porque es el eje de esta legislación. Les repito, más allá que lo que significa que se van a cubrir los daños con un resarcimiento económico, con una prestación en salud, lo importantísimo de esta legislación es que convoca a las empresas a que hagan un esfuerzo muy grande para prevenir. O en realidad esta es la quinta charla de una sesión de 5 en la cual las 4 anteriores yo le hablé muchísimo de qué hacer para hacer prevención en las empresas. Bien, los riesgos que cubre esta legislación básicamente son los accidentes de trabajo, o sea, los accidentes que a la persona le sucedan en el lugar donde esté trabajando, incluidos los que se llaman accidentes in itinere, que son los accidentes que a una persona que trabaja en un determinado lugar le puede suceder mientras va de su casa al trabajo o cuando regresa del trabajo a su casa. Y, por supuesto, cubre también todo lo que son enfermedades profesionales, o sea, las enfermedades que la persona contrae en ocasión o por la organización y el modo en el que se desarrolla el trabajo. Cuando yo les hablo de los accidentes in itinere, les quiero mostrar esta filmina que en algunas regiones es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando en la actividad frutícola o en la actividad forestal, o sea, en aquellos establecimientos donde hay mucha mano de obra que todos los días se llevan a un lugar y todas las tardes o noches se las retira del lugar, muchas veces las empresas ofrecen también la posibilidad de llevarlos y traerlos. Entonces, bueno, que las condiciones del movimiento en tránsito, llamemos así, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, sea en condiciones seguras, no en condiciones donde las personas, puedan sufrir un accidente en ocasión del trabajo. Y acá un tema muy importante para todas aquellas empresas que tienen gente que todos los días llegan hasta el campo en una moto o en una bicicleta, recordar que, de algún modo, así como hablamos de elementos de prevención o de protección personal en los puestos de trabajo con agroquímicos, acá tenemos que plantear que aquellas personas que van a llegar al campo, sean personal en relación de dependencia con ustedes o que esté en relación de dependencia con una empresa contratista que viene a aplicar agroquímicos o a trabajar en el tema de agroquímicos en el campo de ustedes, que esas personas de algún modo tengan los elementos de protección o de aviso, de alerta, digamos, de que están transitando por una ruta o un camino adecuados. O sea, las bandas fluorescentes o si van en una bicicleta o una moto que tengan luces indicando que realmente ahí hay una persona transitando. Muchos accidentes suceden en itinere como consecuencia de que la gente se traslada en bicicleta o en motoneta sin adecuada señalización, tanto de ellas como del vehículo, ¿verdad? Bueno, con la puesta en vigencia de esta nueva reglamentación, de esta nueva ley, empiezan a llevarse estadísticas en todas las aseguradoras de riesgos del trabajo, estadísticas que son centralizadas o a partir de las cuales se ofrece o se genera y se ofrece información estadística actualizada de lo que sucede en todo el sistema de riesgos del trabajo.
Esas estadísticas, cuando uno las analiza, nos muestran que desde que se puso en vigencia la Ley de Riesgos del Trabajo, la agricultura, junto con la construcción, vienen alternando año a año el primer lugar en índice de siniestralidad. En realidad es algo que nos llama un poco la atención, porque es como que uno tiene la visión de que el trabajo en el campo es algo bastante idílico, es algo que no entraña demasiados riesgos, y bueno, nada más apartado de la realidad. Hemos venido trabajando nosotros estos días anteriores en los problemas que pueden surgir por el manejo inadecuado de agroquímicos, y por supuesto la siniestralidad en el agro está vinculada al manejo de agroquímicos y a muchos otros factores de riesgo más. Bueno, ocupan esta posición, o sea, en algunos años el agro está por encima de la construcción, en otros por debajo, pero siempre ocupando los primeros lugares. Esto en realidad es algo que nos advierte de que hay cosas que a nivel individual en las empresas también tenemos que atender. Y en realidad yo no quiero poner foco a lo largo de todas estas charlas, he tratado de tener cuidado que acá no quiero volcar responsabilidades en la materia únicamente para las empresas, porque en todo el sistema agroalimentario tenemos muchas responsabilidades. Tenemos los profesionales que tenemos que formar, o sea, nosotros como formadores, de algún modo rescatar y destacar la necesidad de hacer las cosas bien y orientar en cómo hacerlas bien. Por supuesto, los empresarios tienen su responsabilidad y también tienen responsabilidad los otros actores, que son, por supuesto, en este caso, las aseguradoras de riesgo del trabajo y los trabajadores. Bueno, el nuevo marco legal es un marco legal que habla de higiene y seguridad y prevención en la agricultura en su conjunto, o sea, hablando por agricultura, la cultura del agro, lo que tiene que ver con las actividades agrícolas en todo el conjunto de actividades, no solo nosotros como moviéndonos en la pampa húmeda podemos pensar en los cultivos extensivos. Estamos hablando de toda la agricultura, la actividad forestal, la actividad frutícola, la actividad que tiene que ver con la horticultura, todas las actividades y a su vez todo lo que se derrama de ellos, ¿no? La mecanización, por supuesto el manejo de agroquímicos, todo lo que tiene que ver con la ganadería y con la actividad forestal. Es un decreto muy interesante en el sentido de que es específico para el agro. Como les muestro en esta filmina, contempla las características del agro, siendo el agro como es, con todas estas características que yo les he venido mencionando, tan disímiles, tan distintas al resto de los sectores laborales. Es un lugar donde trabajamos a cielo abierto, donde las condiciones climáticas cambian a lo largo del año e incluso a veces a lo largo de un día, donde en el ámbito de trabajo conviven personas con una idiosincrasia muy particular. No en todos los lugares se habla del mismo modo, hay muchas regiones donde hay una impronta campesina muy grande. La vinculación entre los trabajadores y el empleador cuando se vive en el mismo campo es una relación distinta a aquel que tiene una jornada de 8 horas y se va del lugar. Bueno, esta legislación es como que contempla esos temas. Incluye, por supuesto, normas de higiene y seguridad para todos los trabajos específicos. Habla de la actividad forestal, de la mecanización, de las plantas de silos, de la agricultura, del manejo de agroquímicos. Establece los deberes y los derechos de los trabajadores y de los empleadores. O sea, acá hay deberes, pero hay derechos de ambas partes. Y, por supuesto, también de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Habla de seguridad en máquinas, establece normas para el manipuleo y uso de agroquímicos y define modalidades para la capacitación del personal. En realidad hay una lista de 2 filminas más que no las quiero poner, simplemente quiero poner foco en estas que son las que de algún modo tienen vasos comunicantes más sólidos con el tema que venimos hablando de los agroquímicos. Bueno, acá les pongo un poco como una síntesis de cuáles son las obligaciones que en el marco de esta nueva ley de riesgo se le da a las partes, entendiendo por las partes, en este caso, los empleadores, los trabajadores y las aseguradoras de riesgo del trabajo. Los empleadores, por supuesto, tienen la obligación de hacer prevención en su campo, o sea, evitar todos los efectos que le puedan significar un daño a sus trabajadores, que el trabajador no se enferme, que no tenga un accidente en el lugar donde va a trabajar, en el predio, en el lugar donde, digamos, él lo convoca a trabajar. Y tiene la responsabilidad también de capacitar. La realidad es que los empleadores normalmente no son capacitadores, la realidad es que no conocen muchas veces de métodos pedagógicos y lo más importante todavía es que muchas veces no conocen de los riesgos que hemos venido hablando
O sea, tal vez ellos mismos se tendrían que capacitar en este tema para luego de algún modo formar a su gente en lo que pueda ser prevención. Pero bueno, la legislación establece para ellos la obligación de que hagan prevención, lo cual significa que organicen adecuadamente el trabajo en sus empresas, que adquieran tecnologías que no tengan riesgo para su gente y que capaciten a su personal. Por parte de las ART lo pongo junto porque de algún modo es una relación también cliente prestador de servicio. La ART es un prestador de servicio del empleador. Ellos tienen la obligación de ayudar al empleador a identificar los riesgos y asesorarlo para organizar adecuadamente su trabajo. Y acá entramos en un tema que es muy importante destacar. Si uno como empresa aseguradora tiene la obligación frente a su empresa cliente, el empleador de un determinado campo, identificar los riesgos, es imprescindible que la ART de algún modo visite al establecimiento en forma periódica, a los efectos de poder conocer las características del lugar, poder ver las tecnologías que se manejan, poder identificar los riesgos cuando se realiza tal o cual actividad y entonces adecuadamente poder asesorar a la empresa para que mejore las condiciones de trabajo, que haga un plan de prevención y que ofrezca condiciones adecuadas a sus trabajadores. Por otro lado, los trabajadores a su vez tienen muchos derechos, pero también tienen obligaciones. El derecho, por supuesto, a tener un trabajo digno, a tener condiciones de trabajo en el lugar donde trabaja, donde no se enferme, donde no tenga un accidente, pero a su vez tiene la obligación de respetar las normas de seguridad que la empresa establezca y evitar los riesgos previsibles. ¿A qué nos referimos con esta frase que lo dice la legislación? Tiene la responsabilidad de evitar los riesgos previsibles. Bueno, esta frase se sustenta en algo que es muy importante. Nadie conoce mejor que aquel que está en el puesto de trabajo los problemas que puedan estar por surgir en el puesto de trabajo o que se estén identificando en ese puesto de trabajo. Entonces, de algún modo, el trabajador tiene que comunicar o tiene que informar a algún superior cuando se prevé que pueda haber algún problema por las condiciones en las que se está trabajando o por, no sé, el grado de mantenimiento de alguna tecnología, etcétera. Bueno, vamos a transitar algunos aspectos, simplemente 2 o 3 artículos nada más voy a tomar de esta legislación que de algún modo tocan el tema directa o indirectamente de los agroquímicos, aún no mencionándolos. El artículo 14 de este decreto 617 del 97, que es el que reglamenta la ley de higiene y seguridad para la agricultura, acá me gustaría comentarles algo. En el año 97, cuando se promulga esta legislación, o sea, el decreto 617, que es para la agricultura, en el mundo, solo Francia y la Argentina éramos los países que teníamos reglamentados para la agricultura las cuestiones de higiene y seguridad. O sea, fuimos un país pionero, en cierto modo, en este tema. Hoy en día hay más países, nos siguió Brasil unos años después, pero bueno, se los quiero comentar porque es una cosa que me parece que es destacable. Bueno, el artículo 14 de este decreto 617 lee así, dice así. En el lugar de trabajo en el que se desarrollen procesos que produzcan contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, contaminantes biológicos o emanaciones de cualquier tipo, se deben arbitrar los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos que los mismos puedan causar a los trabajadores. Acá el texto de las leyes, ¿no? No nos dice nunca el cómo, nos dicen el qué. Entonces tenemos que arbitrar los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos. Bueno, para saber cuáles son los medios necesarios, de algún modo, en el tema de los agroquímicos debemos remontarnos a las 4 charlas anteriores que hemos tenido para decir, bueno, este punto particular lo puedo resolver de tal modo, este se adapta a lo que es mi empresa, a las necesidades de mi gente, etcétera. O sea, de algún modo, cuando uno lee la legislación, es raro que algo nos indique cómo lo tenemos que hacer. Tal vez nos da un marco global amplio donde nosotros tendremos que resolver adecuadamente cómo cumplir con ese artículo. Entonces, otro artículo, por ejemplo, dice, en todos los casos, en la evaluación de los contaminantes, se deben tener en cuenta las particularidades de la actividad, la estacionalidad, las condiciones climáticas y los tiempos reales de exposición, debiéndose ponderar estos elementos. ¿A qué se refiere este artículo? Si estamos en un lugar donde realmente las temperaturas son elevadísimas
y realmente los elementos de protección personal que se ofrecen en el mercado, tenemos algunos que son absolutamente impermeables, una capa que cubre todo el cuerpo donde realmente una persona se la coloca y en poco rato se está desmayando y entonces, bueno, prefiere no ponerse nada y salir a trabajar. Existen alternativas de productos, elementos de protección, mamelucos, ropa, etcétera, que por ahí está diseñado y fabricado con telas que son una tela de algodón grueso, que tiene un tratamiento hidrorrepelente, digamos que cuando algo mojado cae o algo que lo puede humedecer cae sobre él, no lo absorbe. Entonces, si va a estar poco tiempo expuesto al riesgo del manejo de un producto que le pueda significar un derrame, bueno, a lo mejor apelar a ese tipo de equipos. O sea, a eso se refiere cuando dice tener en cuenta las características de la actividad, la estacionalidad, no es lo mismo en verano que en invierno, las condiciones climáticas, los tiempos reales, no es lo mismo estar 8 horas expuesto que estar un rato, donde las condiciones por ahí son más manejables en el corto plazo. Bien, no es lo mismo trabajar dentro de un invernáculo que trabajar afuera. Dentro de un invernáculo uno de algún modo tiene que tratar de tener el cuerpo cubierto, pero a lo mejor con equipos de protección que no signifiquen sufrir tanto calor como puede suceder con los equipos plásticos, estos mamelucos como el que le muestro en la filmina que ustedes están viendo a la derecha, donde realmente en condiciones de altísima humedad y de altísima temperatura, sobre todo en verano dentro de los invernáculos, es imposible de soportar. Por eso, bueno, debajo de las filminas un poco les pongo una frase que de algún modo la estoy tomando de ese artículo donde, bueno, ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago para cumplir esta legislación? Bueno, me amoldo a las condiciones en función de que presto atención a todas estas cuestiones. Esta foto es una foto que he tomado y que ya les he mostrado en alguna otra ocasión, que la tomé de un manual de CASAFE, de la Cámara de Sanidad y Fertilizantes, donde de algún modo se ve un trabajador preparando la aplicación en una máquina pulverizadora, con equipos de protección donde sus manos están protegidas, sus pies tienen botas cubiertas por pantalones de tela gruesa y largos, y la parte donde él pueda tener una salpicadura o un derrame, que por supuesto es la parte de adelante por la práctica o el trabajo que está haciendo, está cubierto con un delantal que es impermeable. Bien, mirando la aplicación mecanizada, cuando uno ve esa frase que dice arbitrar los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos, si estamos hablando de que la persona ya está dentro de una máquina y está con cabina, entonces, bueno, ¿cuáles son esos medios? ¿El mero hecho de que le hayamos dado una máquina con cabina ha resuelto el problema? No, de algún modo esa cabina tiene que estar con todas sus puertas y ventanas cerradas. Hay que trabajar evitando la deriva, porque a lo mejor ese trabajador con una deriva no se ve afectado, pero se ven otros que están en la zona. Incluso en ocasiones pueden verse afectados algunos que ni siquiera son trabajadores, que viven cerca, en las zonas aledañas. Que si esa cabina tiene filtros de carbón, esos filtros de carbón activos no estén saturados, o sea, no estén vencidos, no hayan cumplido ya un tiempo en el cual está el filtro de carbón, pero no sirve. Y que, por supuesto, los burletes que aseguran que es hermético el cerramiento de las puertas y de las ventanas está en buen estado. Esas son cosas, digamos, donde uno dice, bueno, estoy cumpliendo la legislación, no porque di cabina, o sea, una máquina equipada con cabina, sino porque esa cabina está en las condiciones necesarias para que los riesgos sean mínimos, o mejor dicho, las actividades puedan ser seguras. Otro artículo, que creo que es el último que les presento, dice lo siguiente: solamente podrán utilizarse los productos agroquímicos cuyo uso esté autorizado por la autoridad competente, que en nuestro país es el SENASA, cumpliendo con las normas de procedimiento emanadas de la misma para su empleo. O sea, el SENASA aprueba el uso de determinados principios activos, el SENASA eventualmente, cuando esos principios activos son superados y la función que cumplen puede ser reemplazada por otro producto de menos riesgo, muchas veces cancela el uso del anterior y está autorizado el nuevo producto. Entonces, de algún modo, uno tiene que estar siempre actualizado cuáles son los agroquímicos que puede utilizar y cuáles son los que han quedado fuera del sistema. Esa información está subida a la página web del SENASA. Bien, esto es lo que hace concretamente, muy escuetamente tratado, porque es motivo de días de charla a veces cuando se toca el tema concretamente en otros ámbitos.
lo que tiene que ver con la norma de higiene y seguridad que tenemos que cumplir. Sería interesante que todos aquellos que de algún modo tengan que tener conocimiento de esta norma, bueno, o la compren o la bajen de internet en la página web de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es www.srt.gov.ar. Está, digamos, cuando uno abre esa página, si no cambió el diseño en este último tiempo, aparecen 4 cuadrantes. En uno de esos cuadrantes dice normativas, resoluciones, legislaciones, etcétera. Entrando y buscando decreto 351 del año 79, está este decreto. Sería bueno que lo impriman, del mismo modo que yo les he dicho en otras ocasiones, traten de tener las hojas de seguridad de todos los productos agroquímicos. Es bueno que tengan también esta normativa y vean qué es lo que esa normativa establece para que ustedes cumplan. A ver, me estoy concretamente refiriendo a los empleadores, ¿no? A los empleadores o, bueno, empleadores también, las empresas contratistas que entran en los campos a trabajar con sus propios trabajadores. Pero bueno, en las charlas anteriores yo les he mencionado que hoy en día se dan en el sector, ha habido cambios en los cuales hay en países que están exigiendo cuando alguna empresa o algún país les ofrece determinada mercadería, determinado producto, el cumplimiento de lo que se llaman buenas prácticas agrícolas. Básicamente, cuando uno lee qué es eso de las buenas prácticas agrícolas, encuentra que es el conjunto de los principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, en la cosecha y en el acondicionamiento de los alimentos. Básicamente es como que pone el foco principal en lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. O sea, productos de calidad, productos que no signifiquen un riesgo a aquella persona que lo pueda consumir. Pero lo interesante de estas buenas prácticas agrícolas es que cuando uno analiza, normalmente son protocolos de buenas prácticas agrícolas, o sea, un listado muy amplio de puntos que las empresas tienen que cumplir, y en esas buenas prácticas agrícolas exigen cosas que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, con la preservación del medio ambiente y con el bienestar de los animales, en el supuesto caso que el protocolo tenga que utilizarse para temas de manejo animal, o sea, buenas prácticas ganaderas. ¿Por qué les estoy juntando estas dos cosas? Porque, bueno, cuando uno analiza o estudia o tiene que implementar algún protocolo de buenas prácticas agrícolas, se encuentra con que tiene que cumplir cosas que hacen a la seguridad del trabajador. Y ahí, sin darse cuenta, está teniendo que empezar a organizar las cosas en la empresa de modo de cumplir con este protocolo, y para cumplir con este protocolo tiene que tomar como base lo que en materia legal en el país se establece en materia de higiene y seguridad de los trabajadores. Así que es como que avanzar en la necesidad de tener que implementar un protocolo de buenas prácticas les exige a los empleadores ver cómo cumplen la ley de higiene y seguridad, de la cual les estuve hablando hasta recién en el día de hoy. Empresarios que estén trabajando en buenas prácticas agrícolas los tenemos en aquellos que están certificando algunos protocolos certificables o que quieren certificarlos, de los cuales les voy a hablar ahora, pero hay muchas experiencias individuales, y esto me parece muy interesante mencionarlo porque es realmente un cambio muy grande en la mentalidad de los empleadores del campo. Hay experiencias individuales de empresarios que dicen, mira, yo quiero de algún modo manejar de un modo más profesional la actividad en el campo, mejorar incluso las condiciones de trabajo, mejorar el logro de la calidad que tengo en mis productos y en los procesos que desarrollo, hacer un trabajo más eficiente, formar mejor a mi gente, producir sabiendo que estoy atendiendo a las cuestiones del medio ambiente en el negocio que desarrollan, o sea, aquellos que hacen un feedlot o aquellos que hacen agricultura y quieren de algún modo garantizar o estar seguros que no están contaminando el medio, o un curso de agua, etcétera. Entonces muchos empresarios ya están trabajando en lo que ellos definen como sus propios procedimientos internos o protocolitos internos, digamos, de buenas prácticas. Bueno, esto lo rescato porque hay muchas experiencias individuales en el manejo de agroquímicos, en el manejo de máquinas, que están avanzando en este tema.
Ahora, más allá de estas experiencias individuales, que realmente son muy rescatables y muy loables, porque hablan de una mentalidad más moderna y una mentalidad, digamos, con una responsabilidad social por parte de los empleadores, hay concretamente protocolos que, bueno, supónganse, una empresa frutícola que quiere exportar a la Unión Europea se encuentra con que le piden un protocolo que es el protocolo Global Gap, de buenas prácticas agrícolas de Europa, digamos. Bueno, cuando uno mira esos protocolos se encuentra concretamente al transitar cuáles son los puntos que tiene que cumplir, que hay una amplia relación con cosas que solo tienen que ver con salud y seguridad de los trabajadores. Y entonces hay cuestiones que le piden cumplir aspectos que hacen a las buenas condiciones de trabajo y de vida de la gente que tienen trabajando en el campo, o la gente que entra al campo de él trabajando en relación de dependencia con otra persona. O sea, importantísimo saberlo, que si en la empresa en cualquier empresa agropecuaria, agrícola, ganadera o forestal, entran contratistas, o sea, en la actividad forestal hay mucho trabajo de contratista, con personal al cual le pasa algo, ese personal no tiene una relación contractual o formal con el dueño del establecimiento, pero sí lo tiene con un contratista. Pero si pasa algo grave, para la legislación, el dueño del campo, el que en primera instancia es el que pide el trabajo, el que solicita el trabajo, es responsable y solidario de lo que pasa en el establecimiento. Entonces, si bien es interesante que la persona contratista tenga su personal en blanco para saber que hay una cobertura de una RT, en última instancia puede haber un problema para el dueño del campo. Bueno, esos protocolos como el Global Gap también piden una identificación de riesgos, capacitación del personal, que el personal esté todo registrado y asegurado, el uso de agroquímicos, o sea, habla mucho de qué es lo que se hace para que el uso de los agroquímicos sea seguro, qué es lo que se hace para eliminar adecuadamente los envases vacíos, si hay una política de salud, seguridad e higiene y en qué consiste, y cuáles son los documentos que documentan o que llevan, digamos, la evidencia de que todo esto que les estoy diciendo se hace en la empresa. O sea, todo el tema de trazabilidad, todo el tema de registros es clave en todos estos protocolos de buenas prácticas. Bueno, concretamente el protocolo Global Gap tiene puntos donde, bueno, habla de mantenimiento de registros, de la historia de la explotación, etcétera, pero hay un punto concreto de salud y seguridad del trabajador. Y cuando uno se mete en ese capítulo, se encuentra que hablan de la evaluación de riesgos, de cuál es la formación que tiene la gente, cuáles son los riesgos y, digamos, frente a los riesgos, cuáles son las capacitaciones en primeros auxilios, qué ropa y elementos de protección se dan, si hay bienestar del trabajador y cuál es la relación con los contratistas. Bueno, dicho así parece una cosa muy simple, cuando en realidad hay empresas que van a implementar esto. Aparece, yo ahora les voy a comentar la experiencia de algunas implementaciones, donde vemos que realmente se pone un foco muy profundo y uno sin querer está teniendo que apelar a lo que la legislación en higiene y seguridad le está pidiendo y que por ahí a lo largo de los años nunca le prestó atención. Uno de los tantos protocolos que hoy en día están, digamos, vigentes, en realidad uno que está creciendo mucho, es el de soja responsable. O sea, es un protocolo que a lo mejor ustedes lo han escuchado como RTRS, que es las siglas, digamos, las primeras letras de la palabra en inglés. Y este protocolo de soja responsable, bueno, por supuesto, habla de muchas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo se trabaja con la soja, cómo se maneja el recurso suelo, el tema de siembra directa o no. Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con lo agrícola y con el tema medioambiental. Pero también tiene puntos muy particulares vinculados concretamente al trabajador. Y entonces, por ejemplo, el protocolo menciona, deben entregarse a todos los trabajadores los elementos de protección adecuados, no dice más. En realidad, bueno, yo compartí con algunas empresas el proceso para la certificación de este protocolo de soja responsable. Y entonces, bueno, las empresas por ahí se armaron de buenas carpetas donde demostraban que realmente habían entregado los elementos de protección personal para el manejo de los agroquímicos, máscaras, ropa, etcétera, etcétera. Pero resulta que a pesar de que la empresa que le iba a certificar y que realizó una preauditoría previa a la auditoría de certificación, le pidió y estuvo mirando, le plantea:
Estos elementos de protección personal, que podrían estar perfectamente adecuados, deberían responder al riesgo específico para el cual ustedes se lo están dando. ¿Hay un mapa de riesgos hecho? Es condición sine qua non que hayan hecho un mapa de riesgo. Mientras no esté hecho el mapa de riesgo, no damos por aprobado que los elementos de protección personal son los adecuados. Bien, indudablemente es hacer las cosas bien, o sea, no es que tenemos que dar los elementos de protección porque sí, sino que tenemos que hacer un diagnóstico, dónde están los riesgos, cuáles son los riesgos y qué características tienen esos riesgos. Y en función de eso, qué elementos de protección damos. Y entonces acá es como empieza en cascada a relacionarse todo. Para conocer el mapa de riesgo no es solo dónde, en qué actividad tengo el riesgo, sino cuál es el riesgo real. No es lo mismo que yo tenga en ese lugar, en ese puesto de trabajo, trabajando con glifosato, que trabajando con un producto de mayor toxicidad. Entonces, bueno, aparte del mapa de riesgo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos dicen las hojas de seguridad de los productos. O sea, es como un trabajo bastante amplio el poder hacerlo en forma consciente. Por ejemplo, otro de los puntos será qué medidas se están tomando para evitar riesgos con la tecnología. Y entonces, bueno, se les planteó, hemos comprado máquinas nuevas, hemos mejorado, hemos comprado la última tecnología, se las formó a las personas con la máquina que se compró, tuvieron una capacitación de la misma empresa que los vendió. Y entonces la empresa certificadora dijo, bueno, ¿dónde están los procedimientos establecidos para el buen manejo de los agroquímicos? O sea, más allá de que hagamos las cosas bien, las tenemos que dejar escritas, las tenemos que dejar asentadas. Visitaron los campos, entrevistaron a los contratistas, se reunieron en forma sola, digamos, privada, con los trabajadores en los sitios de trabajo, analizaron mucho los informes de las capacitaciones que se hicieron en higiene y seguridad, le dieron mucha importancia a ese tema, pero más allá de que la gente haya sido formada en higiene y seguridad, si aparte había un plan de capacitación a futuro para seguir trabajando en la capacitación del personal. Preguntaron si los trabajadores tenían conocimiento de los derechos que ellos tenían en asuntos de higiene y seguridad, si conocían la legislación de higiene y seguridad, lo cual, bueno, exigió que los empleadores tuvieran que trabajar de algún modo en el marco de una capacitación y mostrando la legislación a los trabajadores para que ellos supieran que tenían derecho a tener un trabajo adecuado. Y después, bueno, en función de los riesgos que había en el establecimiento, se había capacitación en primeros auxilios y para actuar ante emergencias. Esto simplemente se los comparto para que vean que, en realidad, a partir de las demandas de los mercados, uno tiene que ver cómo cumple las leyes de higiene y seguridad que, en cierto modo, nos están pidiendo esto mismo. Hay otros protocolos, el Forest Stewardship Council, que es el que es netamente forestal, también toca mucho esta temática. Y bueno, ya cerrando, más allá de las empresas que están certificando protocolos de buenas prácticas, hay empresas que están trabajando ya en lo que es la implementación de sistemas de gestión integradas. Trabajan en normas de certificación de calidad, de certificación medioambiental, y están trabajando también en las normas que hacen a el trabajo en condiciones de higiene y seguridad adecuadas, que son las OSHA 18000. Bueno, cuando las empresas trabajan bajo este sistema, de algún modo trabajan en lo que nosotros llamamos los sistemas de gestión integrados, que, avanzan en todo lo que tiene que ver muy especialmente, por supuesto, con la calidad de lo que ofrecen, con la preservación del medio ambiente y con las condiciones de trabajo de la gente. Simplemente retomo algún concepto que ya he mencionado. Para que todo lo que hemos hablado hoy sea algo posible, es imprescindible que los empleadores conozcan los riesgos, que conozcan las normas de seguridad y los hábitos o rutinas de trabajo para mejorar las condiciones en las empresas, que haya una comunicación eficiente con los trabajadores, dedicar el tiempo necesario, ellos o la gente que trabaja con ellos. A veces hay mandos intermedios, digamos, que pueden en el día a día tener una buena comunicación con los trabajadores y, por supuesto, facilitar la participación de los trabajadores, porque ellos tienen mucho que decir en esta cuestión. Ya cerrando, no quiero que se pierda de foco que nosotros estamos trabajando y hablando todos estos días en el tema de agricultura consciente, que es el programa, digamos, que nos ha convocado a trabajar todos juntos y hablar de todo esto. La agricultura consciente nos convoca a que desarrollemos una agricultura que sea productiva, pero que sea competitiva. Y el hecho de que sea competitiva nos habla de muchas cosas más allá de cuestiones económicas.
nos habla de que tiene que desarrollarse en un marco de equidad y de responsabilidad social. Y todo esto de lo que venimos hablando toca la equidad y la responsabilidad social. Que los procesos productivos preserven el medio ambiente y no desatiendan nunca las cuestiones que hacen a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Muy bien. Bien, la escuchaban a la señora Ana Cristina Amador, directora de la carrera de especialización sobre higiene y seguridad en el trabajo agrario de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Estamos con Geraldine Busch para recordarles que este ha sido el módulo número 5 en el marco del programa Agricultura Consciente organizado por SAMBA, la línea de protección de fitosanitarios de Nidera. Recordamos también el próximo módulo, que va a ser el último de esta serie de 6 charlas. Este módulo número 6 se va a dar el próximo 11 de octubre y el tema a tratar será la comunicación eficiente con el personal para el manejo seguro de productos agroquímicos y fertilizantes. Por supuesto, tendremos nuevamente la presencia grata de Ana Cristina Amador. Bueno, Geraldine, en este repaso muy interesante la charla de Ana, ¿no? Y también repasando lo que fue el módulo 4 que me comentabas ahí fuera del estudio, la gente de Agrolimpio estuvo también presente. Sí, bueno, en la edición anterior, que la pueden tener disponible online, la pueden ver en cualquier momento, tanto la cuarta como todas las anteriores y todas las que van a venir o la que vendrá el mes que viene. Estas están disponibles online en la página de agriculturaconsciente.com. Allí también tienen disponible unos tutoriales que son como unos materiales didácticos muy cortitos, pero muy claros y sencillos para la interpretación de algunos conceptos puntuales que queremos transmitir en lo que hace al reciclado de bidones, el almacenaje de los bidones vacíos y qué tratamiento recomendamos darle como para que tenga una disposición final correcta y adecuada para el medio ambiente. En lo que hace el triple lavado también hacemos un comentario muy cortito de cómo es el proceso, muy didáctico y fácil de comprender. Y no quería dejar de hacer un comentario respecto a la próxima charla que tenemos, que va a ser a las 11:30 de la mañana, al igual que en el horario de esta charla, que a lo que nos referimos con la comunicación efectiva y eficaz al empleado, o cuando queremos transmitir como formadores, queremos transmitir cómo realizar una tarea, muchas veces damos por entendido que lo que estamos diciendo es comprendido sin realmente chequearlo, y muchas veces hay fallas en esa comunicación. Es a eso entonces a lo que apunta la próxima charla, y no quería dejar de hacerles el comentario de lo importante que resulta. Así que bueno, ahora te dejo vos para... Por supuesto, porque no nos podemos despedir sin antes relevar las preguntas, las consultas que todos ustedes han realizado para la señora Amador tras la disertación de ella. Así que vamos a dejarlos con Ana respondiendo todas las preguntas de ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a ir repasando un poco las preguntas que hay. Acá hay una pregunta que en cierto modo toca el tema que fue tratado en la charla pasada. Dice: ¿qué opinión le merece el proyecto agrolimpio que lleva a cabo CASAFE, que busca el acopio y reciclado de envases vacíos de fitosanitarios a través de centros especializados? Más teniendo en cuenta dentro del contexto mundial, en donde se estima que la productividad agrícola tendrá que aumentar 70 para el año 2050 para hacer frente al crecimiento poblacional y cubrir las necesidades de nutrición. Bueno, Julia Luzuriaga hace esta consulta. Julia, en realidad el programa Agrolimpio de CASAFE, que ya lo tratamos la vez pasada bastante en profundidad, Miguel Cuadri charló de ese programa, en realidad es un proyecto, es un avance, en realidad me animaría a decir que es el único avance concreto que estamos teniendo nosotros en el país respecto al trabajo de resolver la cuestión de los envases vacíos en los campos y poderlo resolver de eliminarlos luego de los campos haciendo un reciclado adecuado. Más allá del crecimiento que va a tener la agricultura o que tenga que tener la agricultura en función de las demandas mundiales, es una necesidad imperiosa de resolverse ese tema hoy. Entonces me parece que es un programa muy positivo, más allá de que puedan surgir luego otros programas, incluso a lo mejor mejores que este programa, pero por el momento es el que está organizado y es un programa que en algunos lugares donde están los centros de reciclado está funcionando bien. Nuestro país es un país con extensas superficies, con características muy distintas, muy disímiles,
según la región en la que estemos, y bueno, donde este programa, este proyecto se ha organizado mejor en unos lugares y por ahí todavía está en vías de resolverse muchas cuestiones en otro, pero me parece un tema, digamos que lo tenemos que rescatar como positivo. Les repito, más allá de que puedan surgir otras cosas, a lo mejor de un espectro más amplio, que puedan resolverse incluso a nivel de que se reglamente la ley de agroquímicos y que desde lo legal haya algo que resuelva a nivel país una problemática que en realidad es el sector privado el que se está moviendo para tratar de encontrarle una solución. Bueno, el otro tema, ¿cómo es la responsabilidad del productor cuando contrata servicios a un tercero? Bueno, la responsabilidad de un productor, yo en este caso en particular, plantearles es condición sine qua non cuando se contrata a un tercero que va a entrar a la empresa de uno. Entiendo que la pregunta viene por ese lado, o sea, cuando contrata a un tercero que va a traer gente a trabajar en el campo de uno. Se me ocurre que la pregunta concretamente debe ser eso. Bueno, tiene la obligación de solicitar a la persona que va a ingresar en el campo, o sea, concretamente los contratistas de cualquiera de las actividades, aplicación de agroquímicos, mecanización, tala forestal, etcétera, de que todo el personal que esa persona trae esté en blanco y que de algún modo uno lo pueda documentar, y que si hay algún cambio, que alguna persona se va y se toma una persona nueva, esa persona está, digamos, en blanco, o sea, no es por ahí la frase más correcta, pero que esté registrado, que esté cubierto por una RT, que las condiciones de trabajo que esa persona le ofrece sean las adecuadas. Si va a estar durante las horas de la comida en el medio del campo, que de algún modo, bueno, se le facilite la posibilidad de que pueda comer adecuadamente, o porque se le lleva la comida o se le dan los medios para que la pueda llegar a tener. O sea, estar cubierto no por la tranquilidad del solo, sino porque, bueno, es responsable frente a lo que le pueda pasar a las personas de terceros también. Yo les decía que existe la figura legal, o sea, desde lo legal existe la figura de la responsabilidad solidaria, y aunque no haya un vínculo directo con ese empleador va a ser responsable también de lo que pase en su campo con personas de terceros. No sé si he respondido adecuadamente, si no por ahí a lo mejor, si lo que quieren saber es otra cosa sobre este punto, por ahí que me cursen de vuelta la pregunta. Bueno, dice, ¿cuáles son las restricciones respecto de la aplicación de agroquímicos cerca de lugares habitados, pueblos, incluso las viviendas del mismo establecimiento? Bueno, acá estamos tocando un tema donde no hay unidad de criterios. No hay unidad de criterios, les diría, a nivel internacional. Aún consultándose sobre este tema los organismos internacionales que entienden en la materia, digamos, no hay pautas establecidas con metros, digamos. Uno ve que hay avances, en la medida que no tenemos nada a nivel nacional, hay avances a nivel de algunas municipalidades de distintas regiones donde la actividad agrícola es muy importante, donde, bueno, en algunos casos se establecen una distancia con las zonas pobladas o las zonas donde hay viviendas, las zonas urbanas, que no puede ser menor, supónganse de 1000 metros o de 1500 metros o de 300 metros, pero esta diferencia a su vez, digamos, se cruza con si va a ser aplicación aérea. Si es aplicación aérea, hay algunos lugares donde dicen a menos de 3000 metros de una zona poblada no se puede aplicar. Si es aplicación mecanizada, a lo mejor hablan de 300 metros. O sea, muchas veces en las páginas web de los municipios ustedes encuentran antecedentes y en el marco de esos antecedentes encontramos distintas, digamos, diferencias. No tenemos nada a lo que yo pueda remitirme y decirle tiene que cumplir tal decreto, tal. O sea, básicamente la lógica y como todo, a ver, en muchos casos yo les he dicho, uno tiene que emplear también el criterio propio, porque las zonas urbanas también se van corriendo del lugar, en el sentido de que por ahí un establecimiento agropecuario estaba bastante apartado de una zona urbana y las zonas urbanas van creciendo, o por ahí se hace un loteo en un campo y termina habiendo un barrio cerrado en una zona que linda, o sea, es lindera, con un campo sojero, supónganse. Entonces, bueno, ahí la lógica es que tiene que respetarse en la aplicación mecanizada mínimamente una distancia que yo les diría tiene que superar los 300, 400 metros. Pero bueno, es una cosa, les repito, sin un criterio científico, porque no, digamos, no está establecido por ese lado, por lo menos que yo conozca
hasta ahora, y por ese motivo hay tanta diferencia en los criterios que aplican en uno o en otro lugar. ¿Mm? Bueno, dice, ¿hay alguna reglamentación respecto del tipo de cabina que debe tener un tractor para la aplicación de agroquímicos? ¿Tiene que ser hermética y con filtros de carbono? Bueno, les repito, las legislaciones nos hablan de qué tenemos que lograr. O sea, evitar todos los, arbitrar los medios necesarios para evitar todos los efectos dañosos. O sea, sabemos que una persona que sobre una máquina pulverizadora va a aplicar agroquímicos, lo razonable es que esté aislado adecuadamente de del producto agroquímico. Si el tractor tiene una cabina, bueno, sería lo ideal, porque la cabina es hermética, sí, por supuesto, tiene que ser hermética, tiene que ser cerrada, tiene que tener todas las condiciones para que realmente esa cabina sea una cabina segura frente a la aplicación de agroquímicos. Pero no está legislado que tiene que ser de tal o cual material o con tal o cual, cubaje o interno, etcétera. Sí, arbitrados los medios, con lo cual el filtro de carbón lo tiene que tener. Y ese filtro de carbón no solo lo tiene que tener, sino que tiene que cambiarse periódicamente. Para lo cual, bueno, por supuesto, me ha sucedido de trabajadores que estaban trabajando con una máquina desde hacía mucho tiempo y no sabían que tenían que cambiar el filtro de carbón pasadas determinadas horas de uso. Pero que esté legislado y que diga puede ser tal o cual cabina y no tal otra, no. Ahora, sí, en los países que tienen muy avanzado el tema, y sería lo razonable que acá en un futuro no lejano eso también lo tengamos, se homologan las cabinas, o sea, se hacen ensayos de seguridad en las máquinas, en los equipos de protección, etcétera, y hay máquinas que son homologadas para determinado uso. Aquellas que no están homologadas no se permiten su uso. Pero bueno, nosotros por el momento no tenemos obligación legal de tener tal o cual cabina, no tal o cual cabina, sino que estén homologadas. Con lo cual, hay equipos que han recibido ensayos en el INTA de Castelar, en el Instituto de Ingeniería Rural, o que por ahí tienen algún tipo de certificación de IRAM, pero ninguna legislación le va a decir sí o sí tenés que usar esa, por lo menos por el momento. Y después dice, ¿legalmente está permitido aplicar agroquímicos en tractor sin cabina, con traje y máscara? Y bueno, las empresas que tienen un tractor sin cabina lo siguen utilizando, entonces al no tener cabina y tener que arbitrar los medios necesarios para evitar efectos dañosos, tienen que usar máscara, si el producto, puede ser que se le venga encima en forma de lluvia, y un traje impermeable, sí. Y después dice, ¿hay alguna certificación respecto de la calidad de los trajes y las máscaras, normas IRAM, etcétera? Bueno, un poco lo mismo que les estoy diciendo respecto al tema de las cabinas. Puede ser que se esté trabajando, hay comisiones de seguridad en máquinas en el IRAM, y puede ser que se esté trabajando a lo mejor algo con respecto específicamente a algún tipo de traje, pero debe estar por ahí todavía en estudio. Yo no conozco que haya un traje que esté certificado. Bueno, después hay otra pregunta, esta viene de Corrientes. Dice, usted comentó las medidas que se deben tomar para prevenir la mayor cantidad de riesgos posibles para evitar problemas de salud de los operarios de máquinas y o poblaciones cercanas. Es frecuente escuchar a técnicos y profesionales de instituciones importantes relativizando el tomar todas esas prevenciones. Desde su punto de vista, ¿cómo se podría hacer para unificar el discurso de esos técnicos o profesionales de organismos e instituciones oficiales para concientizarlos correctamente en la prevención de los riesgos en la salud? Usted sabe bien que inclusive hasta los mismos profesionales no se protegen adecuadamente cuando manejan agroquímicos. Bien, bueno, hay varias cosas acá. Todo lo que es hablar de higiene y seguridad y, vinculado al tema de los trabajadores en el campo, es un tema de concientización, es un tema de irlo trabajando como para que la gente realmente tome conciencia de esto. Cuando uno hablaba, por ejemplo, de la normativa legal,
ha visto a nivel de los organismos y a nivel de los empleadores, que muchas veces estas normas no se conocían adecuadamente y se han visto obligadas a mirarlas y a prestarle atención a raíz de los protocolos que nos piden los mercados. En realidad están relativizando el tomar todas estas prevenciones. Cuando uno realmente mira hacia dónde va el mundo, puede tener la certeza de que esa relativizando todas estas cosas tienen poca vida. O sea, si uno quiere ser competitivo y ocupar determinados lugares en los mercados y mantenerse en ellos, va a tener que prestarle mucha atención a en qué medida las condiciones con las cuales trabaja la gente en los procesos y en los sistemas productivos donde se genera aquello que quiere ocupar en Estados Unidos, en Europa, en los distintos mercados, va a tenerle que prestar atención. Les repito, a veces nos viene directamente por la legislación e indirectamente por los protocolos, pero el tema de higiene y seguridad, salud y seguridad, bienestar de los trabajadores, como queramos llamarlo, está ya instalado. Y entonces, bueno, es una lástima si uno todavía se sigue cruzando con profesionales o con, responsables en organismos oficiales, como dice acá, donde se relativiza la necesidad de tomar todas estas prevenciones. Llegó algo más. Bueno, ¿cuáles son los protocolos más comunes para la certificación de buenas prácticas agrícolas? Estos protocolos, les quiero advertir, no son obligatorios. Nuestro país no obliga a cumplirlos. Nosotros tenemos algunos protocolos de buenas prácticas agrícolas, protocolos sobre buenas prácticas en la apicultura, en la parte hortícola, no son obligatorios. En realidad, tampoco son obligatorios los que yo les mencioné de FSC o Global Gap, etcétera. Ahora, si un empresario quiere, vender a un país donde ahí sí le ponen como condición, queremos la certificación que a mí me garantice tu calidad, tus condiciones de trabajo, cómo trabajas con el medio ambiente, entonces, bueno, ahí sí es condición sine qua non que la cumpla. Pero nosotros como país no los obligamos. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, buenas prácticas agrícolas, hortícolas, apícolas en nuestro país. El Global Gap, que inicialmente se llamaba así, se llamaba EUREP Gap, hoy se llama Global Gap. El protocolo de la Forest Stewardship Council, FSC, RTRS está tomando bastante fuerza. Bueno, hay protocolos en nuestro país a nivel en el tema siembra directa también, o sea, van creciendo, digamos, los protocolos que están en este momento dando vuelta en el mercado, ¿no? A ver, perdón, acá hay otra, dice muy claro sus conceptos, difícil que el empleador quiera ver todos los riesgos y más aún que los operarios usen los elementos que se les provee. Solo las charlas informativas educativas hará que cambiemos nuestras malas costumbres. Bueno, acuerdo con que las charlas informativas ayudan mucho, solas no logran nada, de algún modo el que vayan tomando conciencia a los empleadores es clave. Les dije en el primer encuentro que tuvimos que se está dando un cambio muy importante en los empleadores, porque el hecho de que uno esté dando tantas charlas en los campos también es consecuencia de que el empleador está movilizado para que su gente vaya conociendo mejor cuáles son los modos más seguros de trabajar con toda la tecnología que ellos tienen en sus campos, con lo cual disiento un poco en eso. O sea, es verdad que todavía hay mucho camino por recorrer, pero también desde la experiencia les digo, muchos empleadores están hoy en día movilizados para que haya más conciencia y un mejor manejo de las cuestiones que hacen a la organización del trabajo en su empresa. Y por supuesto el tema de los elementos de protección con los operarios, también hay cambios. Por supuesto el que usó alpargatas se va a resistir durante un tiempo a usar un calzado de seguridad con puntera de acero, pero vayan ustedes, recorran plantas de silos o vayan a lugares donde hay obligación de usarlos y les puedo asegurar que ya los trabajadores no se ponen las alpargatas porque realmente se sienten mucho más cómodos y seguros con el otro elemento. Y les digo eso como les digo otros, o sea, yendo concretamente al de los agroquímicos, bueno, tal vez está la responsabilidad del empleador de ver cuáles son los equipos que le generen menos incomodidad al operario para que tengamos un poco más de certeza de que los use y se proteja frente a los agroquímicos, ¿no? Bien. No, ahí te acercábamos una última acotación que te respondieron desde Corrientes, Ana.
Desde Corrientes, sí. Fibracin tiene un traje para aplicación de agroquímicos homologado por IRAM. Bueno, buenísimo. O sea, ok, Carlos Pereira, con más fuego. Gracias por seguirme en cada charla, Carlos. Bueno, lo comparto con todos. Fibracin tiene un traje para aplicación de agroquímicos que está homologado por IRAM. Bueno, evidentemente se ha avanzado en esto. Tal vez haya otras empresas que tengan equipos homologados. Tal vez tengamos que profundizar un poco más en el tema, pero bueno, gracias. En realidad es un dato que te lo agradezco, Carlos. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ya la han visto, ha respondido cada pregunta que nos han acercado. Hay más, pero bueno, se nos va el tiempo, Ana, así que tenemos que terminar. Este fue el módulo número 5 del programa Agricultura Consciente organizado por Samba. Recuerden, vamos a cerrar este ciclo con la 6ª charla el próximo 11 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana. La tendremos nuevamente a Ana, hablando en esta ocasión de otro tema muy importante para cerrar los módulos: la comunicación eficiente con el personal para manejar de manera segura los productos fitosanitarios y también lo que es el tema de manejo de fertilizantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un módulo más de este convenio con Midera y FAUBA. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo 11 de octubre.